Llegó el momento. Queríamos comenzar esta conversación contigo pidiéndonos que nos hagas una suerte de ABC, una introducción, una presentación de lo que es la Corte Penal Internacional. Mira, la Corte Penal Internacional es y puesta en marcha, ya en vigor, a partir pues del año 2002, cuando se consignan todas las firmas del estatuto que son necesarias para que entrase en vigor. De evaluar distintas situaciones y de realizar diferentes casos, en algunos con éxito, en otros no, pero digamos, su tarea es complementar a las jurisdicciones locales que están en cada uno de los países y actuar cuando estos países no deciden casos relevantes y tampoco investigan situaciones de las más importantes del país, que son las que generalmente impulsan, promueven, ejecutan crímenes de lesa humanidad, genocidios y también crímenes de guerra o de agresión. Vamos a definir... Esa es, digamos, la tarea fundamental que tiene una Corte Penal Internacional. Definamos, por favor, Fernando, estas categorías que acabas de usar, de genocidio. Vamos a definirlas para nuestra audiencia. Ok. Genocidio se refiere exclusivamente a grandes matanzas de miembros de un grupo en razón de su raza, etnia, nacionalidad y religión. Ese es, digamos, el tipo penal de genocidio. Crimen de lesa humanidad contiene muchas conductas, pero siempre tiene unas condiciones de ejecución que deben estar presentes, ¿no? Se trata de una política de Estado o de un grupo que se traduce en ataques sistemáticos o generalizados contra una población definida en razón de diferentes variables, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad son varios, voy a mencionar de memoria los más importantes: asesinato, tortura, detención arbitraria, violación y todo tipo de abusos sexuales. Está la persecución, que es sumamente importante, está el exterminio, el apartheid, o causar sufrimientos muy graves, tanto emocionales o mentales como físicos, a esa población determinada. Los crímenes de guerra requieren que haya un conflicto armado, bien sea internacional o no internacional. Y el crimen de agresión consiste en invadir un país, atacar a un país, atacar a su fuerza armada, atacar a su población desde otro país. De verdad, tal pues que esos son los 4 tipos penales. La información es mucho más densa y más completa, pero lógicamente estamos hablando de forma muy resumida para que la gente lo entienda.
Fernando, tú vienes haciendo una labor divulgativa a través de tu programa de monitor de derechos humanos, sí, tanto en RCR como en radiocomunidad.com, tu actividad docente, tu trabajo como académico y como autor de diversas obras, una de ellas, por cierto, capital, fundamental para quien quiera entender estos asuntos. Fernando, ¿por qué en este momento la Corte Penal Internacional es noticia en Venezuela? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tipo de proceso relacionado con nuestro país está desarrollándose en esa instancia internacional? Bueno, el momento es culminante porque hace 2 sábados, es decir, el sábado antepasado, la fiscal Bensouda, que está pronta a retirarse, se retira justamente mañana 15, ¿no? Y ya cesa en sus funciones como fiscal. Y pasará otro fiscal ya electo, el señor Karim Khan. Ha dicho que se han cumplido con la mayoría de los criterios para abrir una investigación penal formal. Y esto es bien importante porque hasta ahora hemos estado en lo que se llama un examen preliminar, que es una etapa previa a la investigación en la cual la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional tiene que analizar jurídicamente los hechos, ¿no? Y ese análisis jurídico tiene que ver primero con la seriedad y la objetividad de la información disponible, es decir, la que le llega, la que le envían tanto las víctimas como los sospechosos que se sienten aludidos por esta investigación. La segunda etapa tiene que ver con el estudio jurídico de la competencia. Y esto tiene cuatro dimensiones, ¿no? Competencia material, es decir, si se trata de crímenes o de hechos que parecen ser crímenes pero no lo son. Si esos hechos han ocurrido en el territorio venezolano o no. Si esos hechos han ocurrido y han sido efectuados por nacionales de Venezuela. Y por último, si hay competencia temporal, es decir, dentro del tiempo en que ha estado en pleno vigor el Estatuto de Roma. La fase en que estamos ahorita es la tercera, donde se estudia la admisibilidad con base en el principio de complementariedad, es decir, si se determina o no que hay una investigación seria en Venezuela respecto de las máximas autoridades o máximos responsables que han podido y han debido prevenir, impedir o reprimir los hechos, ¿no? Y ahí es donde está el punto crucial de la noticia que hace 2 sábados dio la señora Bensouda. Porque estamos a punto de pasar a la cuarta fase, donde se ve si los hechos se han agravado o si hay o no interés de la justicia. Superada esa cuarta fase, se puede entrar de una vez en la investigación formal, que ya no es un análisis meramente jurídico o exclusivamente jurídico, sino un análisis ya que tiene que ver con los hechos. Ya la fiscal tiene capacidad, o la fiscalía tendría capacidad para citar, para pedir la comparecencia de los sospechosos o pedir la detención de los sospechosos, ¿no? También para evacuar pruebas, oír testimonios de víctimas, de testigos, de expertos, en fin, todo lo que significa un proceso de investigación formal en términos penales, ¿no? Eso conduciría o no, dependiendo de lo que ella consiga en esa investigación, a un juicio. De sanciones se impondrían. Un tribunal que no funcionó desde antes, un tribunal internacional. El caso venezolano, subestimamos que 30 años. Era suficiente de son 2 tipos de sentencias que puede haber: perpetua, como cadena toda la vida, o con una revisión a los 20 y tantos años, ¿no?
o, digamos, hasta 30 años, que sería el límite máximo permitido por nuestra Constitución. Fernando, los ojos de buena parte de nuestro continente están puestos en la Corte Penal Internacional. Se espera un pronunciamiento luego de eso que ocurrió hace 15 días, que señalas como un hecho importante. Si la fiscal cumple ya con su lapso el día de mañana, a partir del día de mañana, y no ha habido ese pronunciamiento, ¿en qué escenario estamos? ¿Debemos esperar un tiempo prudencial? ¿Hay unos lapsos procesales para que esa nueva o nuevo fiscal se hagan cargo del asunto? Sin embargo, prefiere preliminares que ha sido impulsada por el fiscal Tarek, decida si va a intervenir o no en la investigación jurídica que ya está realizando, en ese examen preliminar. Entonces, pero hay 4 escenarios que yo me planteo, ¿no? El primer escenario es que ella rechaza. Yo creo que es improbable, porque no hay, digamos, elementos para hacerlo. Creo que más bien ella podría avanzar en el siguiente punto y tiene, digamos, 3 opciones, ¿no? No abrir una investigación y dejar el examen preliminar como está, en su tercera fase, ¿no? Esto es posible para que el fiscal continúe y si prosiga, pues, ¿no? Pase de la fase de complementariedad a la fase de estudio de la gravedad y de interés de la justicia, que sería la última fase de esa primera etapa del examen preliminar. Pero también podría pasar a la 4ª fase, que es lo más posible, ¿no? Y pensando conservadoramente, creo que eso es lo que va a hacer, ¿no? La 4ª fase tiene que ver si, por ejemplo, en esta etapa de pandemia, cuando un Estado debería cuidar más a la población vulnerable, por ejemplo, personas de la tercera edad, enfermos de todo tipo de patologías, enfermedades catastróficas, SIDA, etcétera, para proceder a vacunar. Yo creo que sería un tema bien importante, ¿no? Entonces, si hay elementos o no para pasar a esa 4ª fase, yo creo que sería, digamos, lo culminante de su gestión. Y creo que hacia ella va encaminada, porque digo que se han cumplido con la mayoría de las categorías necesarias para avanzar. Es decir, no ha dicho que se han cumplido con todas, que serían esas 4 fases que he mencionado en varias ocasiones, ¿no? El otro escenario, que sería el final, que creo que es probable que lo haga, pero no sé si es posible. Creo que ella ha querido hacer las cosas muy metódicamente, ¿no? Que es abrir definitivamente la investigación formal. Creo que eso se lo va a dejar al fiscal entrante, pensando conservadoramente, de tal manera pues que creo que la actitud conservadora que ella va a tomar es la de pasar a la 4ª fase dentro de la etapa llamada de examen preliminar. Oye, muy agradecidos, Fernando, porque nos hayas concedido estos minutos para tener más elementos, para seguir la noticia con detenimiento. Sabemos que podemos seguirte en las redes sociales, que también estás presente en tu programa Monitor Derechos Humanos en RCR y los jueves aquí en radiocomunidad.com a las 4 de la tarde.